Si bien han disminuido, y esa disminución se ha generado principalmente por crecimientos económicos, en el caso de Colombia principalmente por superciclos de crecimiento del 2004 al 2007 y del 2010 al 2015. Y sí, es que el crecimiento ayuda a salir de la pobreza, pero resulta que de 2016 para adelante no se ha presentado crecimientos marcados en la economía, por ejemplo, de Colombia. Entonces ahí los niveles de pobreza se han estancado. Hola, bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios que te ayudarán a dos cosas: a incrementar las ventas porque te mostramos las oportunidades, y a no materializar costos porque te estamos mostrando los riesgos y los desafíos. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En este capítulo quiero que entendamos un poco qué es lo que está pasando en materia de pobreza en nuestra región, porque una cuarta parte de la población en Latinoamérica vive en una situación de pobreza, y cómo desde las empresas podemos ayudar a combatir esa situación, porque se ha encontrado que desde los gobiernos no terminan dándose resultados efectivos para esto. Al final, una empresa es sostenible en el tiempo cuando logra solucionar los desafíos que se presentan en las sociedades. La manera más sencilla de entender la pobreza, como su definición, es entender que esa pobreza está determinada por la capacidad o el dinero, la plata que se gana una persona y que no es suficiente para poder cubrir el mercado, pagar los servicios y pagar el arriendo. Esa es la pobreza. Hay un nivel mucho más radical, que es la pobreza extrema, que es esa plata, ese nivel de ingresos no alcanza a ser suficiente ni siquiera para comprar los alimentos, para comprar una canasta básica. Las mediciones de pobreza van a ser particulares por países dependiendo del costo de vida de esa nación. Sin embargo, el Banco Mundial ha hecho como una especie de límite o de estimación media, y habla que la pobreza es aquellas personas que reciben menos de $6,85 diarios, y la pobreza extrema cuando se recibe menos de unos $2,15 diarios. Estamos hablando, si uno pensara pues en pesos colombianos, entonces niveles de ingresos, si los llevara de manera mensual, unos 781.000 pesos mensuales, que eso no alcanza entonces para cubrir ni los alimentos, ni pagar los servicios, ni pagar el arriendo. Esos niveles de pobreza en nuestra región tocan a 160 millones de personas. El caso de pobreza extrema toca a 63 millones de personas. Cuando uno lo mira en porcentajes, está hablando de un nivel de pobreza del 25%, en una situación de pobreza extrema del 9,8%. Si bien la situación ha mejorado, porque cuando miramos 1990 estamos hablando de una situación de pobreza del 51%, la mitad de la población de Latinoamérica vivía en situación de pobreza, y las condiciones de pobreza extrema eran del 15,5%. Si bien han disminuido, y esa disminución se ha generado principalmente por crecimientos económicos, en el caso de Colombia principalmente por superciclos de crecimiento del 2004 al 2007 y del 2010 al 2015. Y sí, es que el crecimiento ayuda a salir de la pobreza, pero resulta que de 2016 para adelante no se ha presentado crecimientos marcados en la economía, por ejemplo, de Colombia. Entonces ahí los niveles de pobreza se han estancado. Y en otros lugares la pobreza ha disminuido más por unas condiciones demográficas, porque en 1990 el promedio del hogar latinoamericano tenía 4,8 personas, y en la actualidad estamos hablando de 3,4 personas. Independiente de que haya presentado una disminución y una mejora, pues de nuevo estamos hablando que una cuarta parte de nuestra población termina viviendo en una situación de pobreza, y en la condición de situación extrema es el 9,8% de nuestra población. Y cuando lo miras en el caso colombiano, estás hablando de más del 31% de las personas en situación de pobreza, y en pobreza extrema un nivel superior al orden del 11%. Esta situación, que es bastante compleja, las mejoras que se han presentado no es para cantar pues una gran victoria. Resulta un tema adicional que es bastante complejo, es que la pobreza no toca por igual a todas las personas. Empezamos a ver unos elementos asociados a desigualdad. Es decir, ya hablamos que en nuestra región pues el nivel de pobreza es del 25% y la pobreza extrema es del 9,8%. Pero resulta que si tú estás en la ruralidad, si vives en la ruralidad, la pobreza es del 38%. Y la situación de pobreza extrema llega a tocar hasta el 17%. Luego, ¿qué pensar de las condiciones de edad?
Entre más joven seas, más expuesto estás a la situación de pobreza. Niños, adolescentes, jóvenes, personas entre los 0 a los 17 años, el nivel de pobreza toca el 38%. Las condiciones de pobreza extrema superan a niveles del 12%. Luego analizas también temas por género, desigualdad por género. De hecho, hay un índice que es el índice de feminidad. Ese índice muestra que es de 123. Eso significa que por 100 hombres pobres hay 123 mujeres en condición de pobreza. Y un último elemento, también condiciones de pobreza que radican en la discriminación. Uno mira la población indígena, el 40% en situación de pobreza, población afrodescendiente, los niveles es del 31%. Entonces, en medio de esta situación, y hay un análisis también que ayuda a complementar esto, que lo presentamos en un capítulo, y es el problema que Latinoamérica no ha podido enfrentar, que es la pobreza y la desigualdad. Si bien ha disminuido la pobreza, las condiciones de desigualdad no mejoran. Ese es un análisis que les recomiendo que le den una mirada para poder profundizar. Entonces, con esas condiciones, normalmente piensa, pues nada, entreguemos más dinero a las personas, que las personas tengan más plata. Y entonces los gobiernos dicen, esto debe generarse a través de subsidios. Resulta que los crecimientos o ajustes de subsidios pues no han generado cambios en las situaciones de pobreza, porque las condiciones de costo de vida no han mejorado, las condiciones de acceso a los bienes, a los servicios, a poder tener unas mejores condiciones de vida no han mejorado. Y ahí es donde entonces empieza a jugar un rol importante las empresas. La empresa como un motor que ayude a las mejoras de las sociedades y de esa manera poder ser sostenibles. ¿Qué se ha encontrado? Y esto es con análisis de la CEPAL. CEPAL encuentra que lo que hunde en condiciones de pobreza a Latinoamérica están en 3 grandes factores con unos subfactores. Esos 3 grandes factores, el primero tiene que ver con las condiciones de acceso laboral y seguridad social. Eso, en otras palabras, es: en el país hay oferta de puestos de trabajo. El trabajo es formal, hay condiciones de formalidad y se da acceso a la pensión. Ese es un primer factor. Un segundo factor tiene que ver con las condiciones de hábitat, las condiciones de vivienda. Se dan condiciones para poder acceder a vivienda. Las personas no viven en hacinamiento. En esa vivienda hay energía eléctrica. Y el tercer elemento tiene que ver con salud y con educación. Es decir, las personas tienen agua potable. Los sistemas de salud responden por la población. No hay deserción escolar, hay acceso a la educación es de calidad. Ustedes quieren seguir profundizando en todos los elementos que mueven el entorno y por ende las afectaciones favorables o desfavorables que puedan tener para su organización, los invito a que se mantengan conectados con nuestras diversas redes sociales. Ahí compartimos contenido exclusivo y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.